Bueno, primero que todo, buenas tardes a todas las personas que se están conectando. Muchas gracias por atender esta invitación de la Escuela de Geociencias y de la profesora Carolina. Bueno, no, y espero que todos estén pues muy bien de salud y que sus familias y sus conocidos también, dadas las circunstancias actuales. Bueno, esta charla que preparé para el día de hoy es sobre un tema que yo realicé pues mi tesis de investigación para la maestría en Ingeniería de Recursos Hidráulicos y es relacionada con la hidrogeología en medios fracturados. Aunque, bueno, ahorita como vamos a ver más adelante, el concepto este de volumen elemental de referencia pues no es un concepto ni únicamente aplicable a medios fracturados, ni un concepto propio de la hidrogeología, es más bien de la mecánica del medio continuo. ¿Cierto? Es como ese link que hay para nosotros poder determinar si se pueden o no utilizar estos principios de la mecánica continua para la representación de distintos fenómenos. Como les dije, este trabajo está marcado, pues es realmente mi tesis de investigación. Más adelante pues voy a dar como unos detalles pues, más claros del tema en sí, de la zona de estudio que trabajamos y del proyecto en el cual está enmarcado el trabajo. Primero voy a dar como unos primeros, no sé, una ambientación sobre todo relativa pues a marco teórico, para que entendamos un poquito cuál es el problema real al que nos estamos enfrentando y el problema pues que me trajo a elegir este tema de investigación. Bueno, entonces, nosotros cuando trabajamos en hidrogeología podemos hablar de dos tipos de medios, dependiendo de la geología que tengamos. Arriba, como ven, tenemos un medio poroso. Estos son medios por los cuales, como su nombre lo indica, el agua se puede transmitir a través de los poros que existen en su estructura. Y tenemos medios fracturados, como el que está abajo. Básicamente esto hace referencia a las rocas cristalinas, metamórficas e ígneas, ¿verdad? Que están fracturadas y que su matriz como tal es muy poco permeable con respecto a las fracturas, ¿cierto? En este tipo de medios lo que confiere la posibilidad de que el agua se mueva son las discontinuidades, son los planos de discontinuidades que existen en la matriz, ¿cierto? Acá vemos más o menos unas figuras del Servicio Geológico, del Servicio de Estados Unidos, Servicio Geológico de Estados Unidos, perdón. Acá tenemos un medio poroso donde generalmente nosotros aplicamos la mecánica del medio continuo. Nosotros siempre que vamos a resolver un tipo de estos ejercicios, por ejemplo, siempre decimos, bueno, supongamos que tenemos un medio homogéneo, isotrópico, y esas son las hipótesis sobre las que basamos nuestros cálculos y nuestras modelaciones, porque bajo esas hipótesis es que son válidas, ¿cierto? Cuando estamos trabajando mecánica del medio continuo. Sin embargo, cuando tenemos rocas fracturadas, como en este otro caso, el movimiento del agua se da a través de estas fracturas y ya es más difícil pensar en un medio continuo. Estamos hablando de un medio que no es continuo realmente, un medio que está fracturado. Entonces esta pregunta que está acá es con la que va, pues la que abre pues todo el tema y es realmente una pregunta fuerte y ¿es válido aplicar las ecuaciones de flujo tradicionales a problemas en medios fracturados? El desarrollo de la hidrogeología clásica, la que podemos encontrar en los libros, en Peter, en los libros de Custodio, por ejemplo, hacen mucho énfasis en el medio fracturado, en el medio poroso, perdón, porque en el medio poroso las ecuaciones de continuidad son válidas. Acá en esta diapositiva vemos más o menos la diferencia entre este tipo de medios. Arriba tenemos un problema clásico de hidrogeología de medios porosos. Eso básicamente son unas gravas donde el agua se almacena pues, en los poros que la grava deja. Acá podemos hablar de unas reservas realmente acuíferas. Generalmente es donde se almacenan unos volúmenes
bastante importantes y que podemos explotar, ¿cierto? Son susceptibles a explotación este tipo de acuíferos en la parte de arriba. Sin embargo, mucho de lo que tenemos a veces se parece más a lo que está en la parte de abajo. Y es, sí, un medio poroso pues en los primeros metros, pero abajo tenemos un medio fracturado. El medio fracturado quizás no es muy atractivo desde el punto de vista de aprovechamiento del recurso hídrico. O sea, si yo voy a construir un pozo directamente que me intercepte las fracturas de una roca, puede que no consiga tener mucha agua. Puede que sí, algunas fracturas pueden tener mucha conductividad, pero no son muy atractivos desde ese punto de vista. Principalmente por eso, porque es un medio muy heterogéneo, entonces tendría que ser que toque exactamente una fractura que lleve mucha agua o una familia de fracturas que lleven mucha agua, mientras que en los medios porosos pues hay un poquito más de continuidad, homogeneidad en el medio, entonces eso me permite que sean más susceptibles a la explotación. Pero ya viene un segundo problema cuando hablamos de estos medios fracturados y es, bueno, digamos que no es tan interesante desde el punto de vista de aprovechamiento, pero desde el punto de vista de los impactos que se pueden causar debido a construcciones subterráneas como los túneles viales o los túneles también asociados a proyectos de minería o de generación eléctrica, que básicamente se hacen en este tipo de rocas. Este tipo de proyectos sí pueden causar un impacto muy fuerte en la distribución de las aguas subterráneas. Como vemos en esta figurita de acá abajo, tenemos que muchas veces los medios porosos que pueden ser susceptibles de aprovechamiento se asientan sobre medios fracturados. Puede existir una conexión entre ambos. Y cuando yo hago una obra subterránea que me afecte el flujo de agua en este medio fracturado, pues voy a tener unas afectaciones en superficie, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es un problema importante en la hidrogeología y por eso es también importante estudiar la hidrogeología en medios fracturados. Hasta hace no muchos años, cuando uno revisaba un PONC, un POT, y se iba al capítulo de hidrogeología, básicamente decía, son rocas cristalinas sin interés hidrogeológico, ¿cierto? Pero entonces cuando atravesamos el túnel, la cordillera central con el túnel de la línea, pues obtenemos que hay unos caudales bastante significativos que salen y por eso es muy importante nosotros poder caracterizar estos medios y modelarlos. Y hacia eso es lo que queremos llegar. Lo que queremos llegar es poder predecir cuáles son los impactos que van a suceder en el medio cuando yo utilice, pues, implemente una construcción como esta. Entonces ya cuando queremos hacer la modelación, nos enfrentamos pues a este problema, cómo modelar un medio fracturado. Entonces, existen básicamente pues, dos aproximaciones para hacer esta modelación. Una es la aproximación continua y se llama medio poroso equivalente. Esto quiere decir, asumo que mi roca fracturada se comporta como un medio poroso, ¿cierto? Y le calculo o uso una permeabilidad equivalente. ¿Es correcto utilizar el término permeabilidad para referirme a un medio fracturado o no? Esa es una como de las preguntas que quedan ahí en el aire, ¿cierto? Porque precisamente la permeabilidad como es definida, está definida para un medio continuo. Por eso hablamos de una permeabilidad equivalente. La otra aproximación es la aproximación discreta, es decir, modelar cada una de las fracturas y modelar el flujo a través de esas fracturas, cómo se distribuye el agua en esas fracturas. Esto supone un problema muy grande. El problema es tiempos de cómputo, capacidad incluso de cálculo, muchas veces excede, y cantidad de información. Muchas veces, pues, si tenemos un túnel pues, muy grande, no vamos a tener suficiente información para saber qué nos vamos a encontrar ahí. Entonces, cuando hablamos de algo regional, de algo más grande, unas escalas más grandes, pues sirve más, es más atractivo el medio poroso equivalente para poderlo modelar pues, en un software común en hidrogeología, puede ser en elementos finitos, diferencias finitas, pero que se me cumpla la hipótesis de continuidad. Entonces, aquí vemos que para elegir uno de estos, de cualquiera de estas aproximaciones, tenemos que pensar en la escala que estamos trabajando. Cuando trabajamos en las escalas más grandes, aquí como esta, que ya es en escala acuífero, escala de reservorio de agua,
pues lo más adecuado es un modelo continuo equivalente, mientras que si nos vamos a fractura simple, pues lo más adecuado son modelar una a una las fracturas. Entonces es así como surge el concepto de volumen elemental de referencia. Volumen elemental de referencia se entiende como un volumen mínimo por encima del cual las características del material permanecen constantes. En este caso, estamos hablando de una característica que nos importa en la hidrogeología, que es la permeabilidad, pero pueden ser, pues este concepto no es único de hidrogeología, puede ser otras características, densidad, cualquiera, funciona lo mismo. Aquí vemos más o menos cómo es la definición de manera gráfica. Tenemos un medio fracturado a la izquierda, tenemos un medio continuo a la derecha, y vemos que debería haber una escala a partir de la cual el medio tienda a homogenizarse, a comportarse, perdón, como un medio continuo equivalente a ese medio fracturado que tengo. Pero eso no sucede a cualquier escala. O sea, tenemos que encontrar cuál es la escala a la cual yo ya puedo hablar de una constancia o una homogeneidad en la permeabilidad, que es lo que nos interesa en este caso. Ahora bien, no es un concepto solamente aplicado a rocas fracturadas, pues toda la mecánica del medio continuo, de hecho, está circunscrita en este concepto de volumen elemental de referencia. Incluso si yo estoy trabajando en un medio poroso y me voy a escalas micro, ciertas escalas milimétricas, quizá encuentre que las heterogeneidades del medio son tales que me van a influir sobre el resultado de la conducción de agua, ¿cierto? A través de él. Acá vemos una figura que ilustra cómo sería el comportamiento de una propiedad dada, en este caso lo que nos interesa es la permeabilidad, con la escala. Entonces, cuando yo estoy en las escalas muy pequeñas, tengo fluctuaciones muy grandes. En un medio poroso, que es la representación de esta verde, son debidos pues, a efectos de microescala, y en un medio fracturado se deben a pequeñas fracturas o cambios en las fracturas que me van a hacer que la propiedad cambie, ¿cierto? Pero ya voy a encontrar una escala a partir de la cual voy a encontrar homogeneidad en el comportamiento de la propiedad, en este caso la permeabilidad. Entonces ya aquí hablamos que estamos en la escala del volumen elemental de referencia. Ya cuando subo a escalas muy grandes, y dependiendo de la heterogeneidad del medio, puedo tener nuevamente variaciones. Pero nos está interesando son estas de acá. Bueno, un concepto, pues antes de pasar como ya al desarrollo del trabajo, y es estas dos definiciones. Primero, la caracterización geométrica de los medios fracturados. Yo acá cuando estoy hablando de fracturas, voy a hablar de discontinuidades mejor. Es un concepto que las agrupa todas. Geológicamente no es lo mismo una fractura que otro tipo de discontinuidad. Hay distintos tipos de discontinuidades, pero desde el punto de vista geométrico y lo que a nosotros nos interesa, pues vamos a hablar simplemente de discontinuidad. Una discontinuidad es básicamente un plano que está totalmente determinado, como acá lo vemos en la figura, por el rumbo que me da la posición del plano respecto al norte, y el buzamiento que me dice cuánto se está clavando el plano con respecto a la horizontal. Entonces estos dos ángulos me determinan totalmente la ubicación de cualquier plano. Y este otro concepto, modelos estocásticos de fracturas discretas. Cuando hablamos de un modelo estocástico, la palabra es un poco rimbombante, pero no significa más que una unión entre algo determinístico, o sea, algo que se puede predecir con modelos físicos o con datos de campo, y una componente estadística, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a ver, o lo que suponemos, es que la ocurrencia del fracturamiento tiene cierto nivel de aleatoriedad, ¿cierto? No es completamente aleatorio, porque pues, tiene una razón, se debe a unos esfuerzos en los que se somete la roca, en unas direcciones dadas, que obviamente van a impartir que estos planos tengan una dirección determinada, pero sí tiene cierta aleatoriedad. En el momento en que nosotros nos dedicamos a mostrar sistemáticamente fracturas, vamos a ver que sí tiene una componente aleatoria. Entonces, al utilizar modelos estocásticos, o sea, tener en cuenta las dos cosas, o
sobre todo la parte de la teoría también, ya hablamos de predicciones en términos de probabilidades. Es decir, yo voy a utilizar un modelo que me va a representar cómo son las fracturas de un afloramiento, ¿cierto? Puede haber otro afloramiento distinto que en términos estadísticos tenga la misma distribución de las fracturas. Entonces, finalmente lo que voy a obtener son probabilidades. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo. Bueno, aquí ya empieza propiamente el trabajo de investigación. Como les digo, este era pues, la tesis de maestría que realicé en el año 2015, hace algún tiempo. La idea era determinar el volumen elemental de referencia y derivar las conductividades hidráulicas equivalentes para un caso de estudio. En este caso era el sistema hidrogeológico de la cuenca del río Bermellón. Esta tesis se hizo en un contexto pues, de un estudio, de un trabajo no me acuerdo cómo se llama. Bueno, un trabajo que realizaba la universidad, que era el monitoreo hidrogeológico en fase de exploración del proyecto minero La Colosa, en Cajamarca, Tolima, ¿cierto? Entonces, ellos tenían un proyecto en fase de exploración y la Universidad Nacional, la Facultad de Minas, tenía pues como a cargo hacer un monitoreo hidrogeológico. El director del proyecto era el profesor Gaspar Monsalve Mejía, también fue el director pues, de esta tesis. Bueno, y resaltar mucho pues, el trabajo también del apoyo de la profesora Carolina Ortiz y de la profesora María Victoria Vélez, que me apoyaron mucho pues, en la realización. El objetivo general, como ya lo dije, era establecer ese volumen elemental de referencia, derivar las propiedades hidráulicas equivalentes si es que existía el volumen elemental de referencia y hacer esto para todas las unidades geológicas que componían el área. Esta es el área de estudio. Estamos en el departamento del Tolima, municipio de Cajamarca, cerca al Alto de la Lima. Esta es básicamente la composición geológica de la zona. Tenemos unos esquistos, rocas hipoabisales, unas brechas de intrusión y una cornubial. No voy a hacer pues como mucho énfasis en esa parte geológica, me voy a centrar mucho más como en las propiedades geométricas que se encontraron pues luego de caracterizarlo. Acá, pues como para darnos un poquito de contexto, dos fotografías, una fotografía a un afloramiento, en este caso son rocas hipoabisales, podemos ver el grado de fracturamiento que tiene la roca acá. Y acá podemos ver pues como una panorámica del paisaje. En total, la información que teníamos disponible, 93 líneas de muestreo, como la que se muestra pues ahí en la fotografía, de distintas longitudes, y en total se tenían datos de 2.793 estructuras levantadas, todas distribuidas en las 4 unidades geológicas, haciendo mayor énfasis en las rocas hipoabisales, que eran pues como las de interés minero. Acá tenemos nuevamente un afloramiento de rocas, vemos que el fracturamiento pues, es bastante intenso, se ubican las estaciones de campo, la zona está muy cubierta de cenizas volcánicas, entonces la mayoría de los levantamientos se hizo en vías, pues, en cortes que se realizaron para vías y en las quebradas, pues, es algo común. Bueno, aquí ya tengo la metodología general que vamos a seguir. O sea, el objetivo general del trabajo es encontrar el volumen elemental de referencia, o sea, la escala a partir de la cual las propiedades hidráulicas, en este caso pues la permeabilidad, permanece constante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos interesaba llegar a una modelación numérica, entonces queríamos determinar si sí podíamos dar ese paso al continuo equivalente. Primero que todo, tenemos la caracterización estadística del medio fracturado. Luego de esa caracterización y con base en esa caracterización, hicimos la generación de los modelos estocásticos de fracturas discretas. Después hicimos la simulación de flujo a través de estos modelos. Generamos 100 en cada escala y fueron 20 escalas. Y se simuló el flujo a través de ellos.
Y ya finalmente, a partir de los resultados que tuvimos de flujo, estimamos la permeabilidad equivalente y llegamos al volumen elemental de referencia. Es como la metodología de trabajo. Aquí me voy a centrar pues en cada una de las actividades. Primero, caracterización estadística del medio fracturado. Quiero hacer aquí énfasis en la palabra estadística, ¿cierto? Como mencioné pues un poquito más arriba, la clasificación pues desde el punto de vista geológico de las distintas fracturas pues es algo muy importante, pero en este caso concreto, para llegar al tema de volumen elemental de referencia, todas se agruparon en una sola denominación, que fue discontinuidades. O sea, toda discontinuidad que se muestre, que se levantó, se trató de la misma manera, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, este es el caso para los esquistos del complejo Cajamarca. Acá tenemos en la parte izquierda un diagrama de polos. Un diagrama de polos es una representación de la orientación de cada una de las estructuras, de cada uno de los planos de discontinuidad. Cada uno de estos punticos me representa un vector normal perpendicular al plano, ¿cierto? Entonces, digamos que la ubicación en esta esfera me dice, en este círculo, este diagrama polar, me dice la orientación de la estructura. En el centro tenemos el diagrama polar de frecuencia estadística, es decir, vemos los clústeres donde están agrupados la mayoría de los datos, y lo que es común ya en el análisis geológico es de aquí sacar como las familias más importantes, o sea, donde se concentran los polos, donde hay mayor fracturamiento, y hacer un análisis en este sentido. Pero nosotros lo que queríamos hacer era generar representaciones del medio real a partir de todos estos datos que nos permitieran simular el medio, ¿cierto? Simular un afloramiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, cada una de estas estructuras las clasificamos dentro de un grupo. Dentro de un grupo, desarrollamos para esto un algoritmo de clúster que los agrupaba, y la idea era agruparlos dependiendo de su orientación. Nuevamente, aquí voy a empezar a hablar de un tema, y ahí está, de hecho, en la diapositiva, y es familias estructurales. Entonces, desde el punto de vista geológico, una familia es una cosa distinta, ¿cierto? Porque eso depende del mecanismo que dio lugar a la discontinuidad que se genera y todo esto. Para nosotros, y en este trabajo, hablamos de familias simplemente en el sentido estadístico de la orientación. Son planos muestreados que tienen orientaciones similares. Aquí vemos para cada una de las unidades geológicas, se ve el diagrama de polos, la frecuencia estadística, y sacamos pues como unos vectores de flujo ahí que nos dicen realmente las familias principales que localizamos, en qué direcciones tenderían pues a mandar el agua, ¿cierto? Digamos que esto es un análisis macro, un análisis muy importante desde el punto de vista hidrogeológico, pero pues para lo que nosotros queremos hacer o queríamos hacer, lo más importante era lograr la clasificación de cada una de las estructuras en familias. Bueno, entonces, tenemos, por ejemplo, en este caso, para los esquistos de Cajamarca, 3 familias estructurales. Nuevamente, familias son grupos de estructuras con una orientación similar. Y a estas las tenemos clasificadas con la orientación media, como la tendencia media. Y la idea es modelar alrededor de este plano de orientación media, digamos, el plano medio que caracteriza la familia, cómo se distribuyen estadísticamente el resto de las estructuras de esa familia. Entonces, lo que nosotros hacemos es asignar una función de distribución de probabilidad al ángulo que se marca en el plano de cualquier grupo, de cualquier estructura de la familia, perdón, y el grupo medio, pues la orientación media. Por ejemplo, acá tenemos para la familia 1 de los esquistos una función de distribución de probabilidad acumulada, perdón, que me dice, por ejemplo, que la probabilidad que el ángulo entre una estructura cualquiera de esta familia y la orientación media que caracteriza la familia sea menor de 40 grados es igual a 0.8, 80%.
¿cierto? Entonces, esto es algo netamente estadístico. Los puntos representan los datos que tenemos y la línea continua es la función de distribución de probabilidad asociada a esos datos. La idea, finalmente, que nosotros vamos a tener de esto es que vamos a extraer de cada una de estas familias de estas funciones de distribución de probabilidad una orientación para crear una fractura. Aquí tenemos lo correspondiente a la separación. La separación la modelamos con una función de distribución log normal de 2 parámetros. Aquí es importante resaltar que estamos trabajando con planos, pues planos, ¿cierto? No son líneas, las discontinuidades no son líneas, sino que son planos en el espacio y la separación entre ellas se calcula entre los planos, no entre las trazas, pues por ejemplo, que era cuando se corta un plano de generación. La persistencia es como la traza, ¿cierto? Donde comienza y donde termina la fractura. Existen muchas corrientes que lo que hacen es que las modelan infinitas. Nosotros no las modelamos infinitas, sino que les dimos un largo de traza pues, determinado también por una función de distribución de probabilidad, en este caso, log normal de 3 parámetros. La idea es ajustar pues, también para cada una de estas características una función de distribución de probabilidad. Aquí lo tenemos para cada una de las familias. Ahora llegamos a un tema complicado y es el tema de la abertura, ¿cierto? La abertura de las discontinuidades es bastante influyente en los resultados hidráulicos que vayamos a obtener, porque cuando hacemos la hidráulica básica de flujo a través de una placa o del espacio entre dos placas paralelas planas, obtenemos que el caudal que es capaz de transmitirse por ahí es proporcional al cubo de la abertura, ¿cierto? La abertura finalmente está afectada por un cubo, lo que lo hace pesar bastante en la distribución del caudal, en los datos que se vayan a tener de cualquier cálculo de flujo. Hay un problema adicional asociado y es que desde el punto de vista de observación, o sea, cuando uno hace un levantamiento en campo, nosotros no tenemos un sensor milimétrico en el ojo. Lo único que se puede hacer es clasificarlas en grupitos, ¿cierto? Entonces decimos cuando son menos de 1 milímetro, de 1 a 5 milímetros, cuando son mayores de 5 milímetros, pero es difícil dar un valor exacto, ¿cierto? Eso es limitación pues también en el muestreo y adicionalmente como nosotros muestreamos son en superficie los afloramientos, pues ahí ya la roca se encuentra meteorizada, entonces las aberturas que nosotros podemos observar pueden ser más altas de lo que realmente son en el interior, están afectadas. Entonces, considerando todo esto, lo que nosotros decidimos utilizar un valor de abertura con una medición indirecta. Teníamos 100 ensayos Luyon. Los ensayos Luyon son ensayos que se realizan en rocas fracturadas, en los poros. Se inyecta flujo pues, a una presión que se va controlando, se va variando, y determinamos cuánto flujo de agua pues, se escapa de la perforación en la que estamos inyectando a presión. A partir de esto, pues calculamos una permeabilidad y podemos hacer el proceso inverso, conociendo la cantidad de fracturas que se interceptaron en el ensayo, podemos hallar una abertura, ¿cierto? Aquí vemos, por ejemplo, que cuando utilizamos los 100 bullones, en promedio tenemos 0.79 milímetros de abertura de las fracturas. Pues esto es algo que a ojo pues, no podemos determinar. Entonces, por eso fue que tuvimos que recurrir a este método. Acá, como no tenemos suficientes datos para todas las unidades geológicas, solamente tenemos para las hipoabisales muchos datos y para las otras un poquito, entonces no hicimos distinciones y utilizamos la misma función de distribución de probabilidad para todas las unidades geológicas. Ahora pasamos
a la generación de los modelos de fracturas. Aquí lo que queremos hacer es generar planos que nos muestren cómo son las fracturas en un medio. Partimos de estas hipótesis, que tenemos un número finito de familias, que todas están características, pues las características obedecen a funciones de distribución de probabilidad, que ya las encontramos, que podemos pasar de la frecuencia lineal que vimos, porque ese fue el muestreo, a una frecuencia areal. Esta es una limitación porque no pudimos llegar a hacer cubos, pues a llegar a generar planos propiamente en un arreglo tridimensional, porque no teníamos manera de determinar adecuadamente la frecuencia en eso, tridimensional. Entonces, lo que hicimos fue que generamos solamente en un área a partir de datos lineales. La ocurrencia de las discontinuidades es aleatoria, no así las características, pero la ocurrencia sí. Las discontinuidades son rectas y la persistencia se caracteriza por la función de distribución de probabilidad. Y finalmente, muy importante, que tenemos unas discontinuidades que son paredes lisas y paralelas, ¿cierto? Que tenemos planos completamente paralelos, que no varía la abertura de una parte a la otra. En realidad sí varían, ¿cierto? Cuando tenemos un medio real podemos ver que hay rugosidades, esas rugosidades tienen algún efecto en el flujo, pero acá la hipótesis de trabajo es que estamos trabajando en paredes lisas. Bueno, entonces vamos a generar para cada unidad geológica 100 modelos de fracturas. En este caso elegimos de 32 metros de lado, ya son 1024 metros cuadrados de área, y el número de las fracturas pues depende de la frecuencia que encontramos de fracturamiento. Para generarlas, nosotros utilizamos algo que se llama la técnica de muestreo Monte Carlo, que es un muestreo aleatorio. O sea, lo que hacemos es, cuando vamos a generar cada fractura, vamos a cada una de las funciones de distribución de probabilidad, tomamos un valor de orientación, un valor de persistencia, un valor de separación, y me queda caracterizada una fractura. Y vuelvo nuevamente y muestreo sobre todas las distribuciones hasta que genere el número de fracturas completo para cada una de las unidades geológicas, para cada familia. Aquí pues, lo que estoy ahí explicando es que primero voy a la función de distribución de Fisher, que es la que me indica cuál es la orientación media del plano, y genero una fractura que se asemeje pues a esa orientación. Voy a saltar acá, ya acá tenemos las redes fracturadas, generamos 100 de estas redes, y la caracterización de estas redes pues obedece a las funciones de distribución que teníamos al principio. Es decir, si cojo este arreglo de 32 por 32 metros y le hago un análisis a las orientaciones y después lo voy y lo grafico, pues me va a dar algo muy parecido a la función de distribución de probabilidad que tenía al principio. Pues ahí tengo. Por eso se llama estocástico, porque tengo un proceso determinístico que vienen de funciones de distribución de probabilidad conocidas a partir de datos, pero tienen aleatoriedad. Entonces, tenemos 100 modelos para una misma unidad geológica y cada modelo es distinto, aunque cumple las mismas, son equivalentes, ¿cierto? Porque cumplen las mismas, vienen de las mismas distribuciones, pero son modelos diferentes. Lo que queríamos analizar o lo que queremos analizar es determinar si esas pequeñas diferencias que hay de modelo a modelo me afectan la permeabilidad y cómo se relaciona eso con la escala. Aquí, por ejemplo, vemos un modelito de 2 por 2 metros tomado del centro de este modelo más grande. Es como un afloramiento. Y lo que vamos a hacer es esto. O sea, tomamos un modelo grande de 32 metros, vamos extrayendo de cada uno de ellos áreas concéntricas y vamos a simular flujo. Y la idea es verificar qué tan susceptible es la permeabilidad a los cambios de orientación, de persistencia que yo tengo de modelo a modelo.
aunque pues todos son equivalentes, ¿cierto? Los 100 modelos que generé son todos equivalentes, pero la idea es mirar si esas pequeñas variaciones que tienen la heterogeneidad propia de las escalas pequeñas tiene influencia en la permeabilidad. Entonces ya llegamos al tema de la simulación del flujo. Aquí lo que tenemos es unas placas paralelas, que es este de acá. Como les decía ahorita, existe algo que se llama la ley cúbica. Cuando uno genera el caudal que va por una placa dispuesta de esta manera, pues le queda que la abertura hidráulica elevada al cubo es proporcional al caudal. Por eso era que era importante pues, como caracterizarla de otra manera. Bueno, nosotros para poder simular el flujo a través de toda la red de fracturas, lo que hicimos fue que generamos un algoritmo iterativo que me calculaba las cabezas, primero las cabezas hidráulicas y posteriormente el caudal en todos los nodos en los que se encontraban dos fracturas, ¿cierto? Digamos que dos fracturas que se cruzan me generan un nodo. Sobre este nodo aplicamos la ley de continuidad, ¿cierto? La suma de caudales de todos los elementos que están conectados deben ser cero, está acá. Y eso combinándolo con la ecuación de la ley cúbica, pues obtenemos una ecuacióncita que podemos llevarla a términos iterativos, ¿cierto? Porque si lo planteamos, cuando planteábamos este problema matricialmente, pues es muy grande, porque un modelo, pues como lo vieron anteriormente, tiene muchísimos nodos, cientos de miles. Entonces, solamente generar la matriz de conectividad pues, se llevaba al traste la memoria de los computadores. Entonces, mejor hicimos un proceso iterativo que iba renovando las cabezas en cada uno de estos nodos. Bueno, tenemos un problema de flujo. Los problemas de flujo deben tener unas condiciones de frontera adecuadas. Nosotros las fronteras las elegimos de acuerdo a las que nos permitieran realmente calcular el tensor de permeabilidades. Y básicamente es esto, es un gradiente lineal horizontal y un gradiente lineal en dirección vertical, ¿cierto? Estas flechitas pues simbolizan una presión cualquiera, pero lo importante es las variaciones, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, la variación, el gradiente es en dirección vertical, y aquí el gradiente en dirección horizontal solamente. El gradiente que utilizamos fue 0.2 metros sobre metro, porque eso lo observamos en los niveles, pues, teníamos piezómetros, teníamos los niveles registrados en distintos piezómetros, y con eso determinamos cuál era el gradiente general para la zona. Como para la laderita que estábamos modelando, nos daba esto, nos daba 0.2 metros sobre metro. El gradiente que utilizamos. Importante, entonces esta flecha acá azul, por ejemplo, representa el caudal en dirección X, producido por un gradiente en esta dirección, que es el que me dan estas condiciones de frontera, pero como el medio no es homogéneo, sino que es heterogéneo y tenemos caminos de fracturas que no conducen hacia esta frontera, sino hacia las otras, tenemos un flujo en dirección Y ocasionado por un gradiente solamente en la dirección X. Entonces tenemos flujos en la dirección contraria ocasionada por un gradiente en la dirección X, y esto habla propiamente pues, de la heterogeneidad del medio. Si esto fuera un medio poroso en el que pudiéramos pues, como hablar de continuidad, pues esos flujos serían cero, nunca se generarían. Este es el resultado de las cabezas, o sea, la cabeza de presión, la H, en cada uno de los nodos de un modelo cualquiera, ¿cierto? En este caso, el modelo 25 de los esquistos. Aquí está el modelo de 2 metros de lado, que tiene 4 metros cuadrados, y aquí está el de 32. Los colores en los que está clasificado es proporcional pues, a la cabeza que tienen, y las líneas punteadas que están ahí dibujadas son isolíneas, son isolíneas de cabezas.
vemos si esto fuera un medio poroso continuo, sobre todo, tendríamos unas líneas perfectamente paralelas, que solamente tenemos gradiente en una dirección, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tendríamos gradiente en dirección vertical, estas líneas deberían ser completamente paralelas, pero si fuera continuo, isotrópico en toda la extensión, pero como no lo es, pues vemos que las líneas no son para nada paralelas, sin embargo, sí muestran un comportamiento similar al que esperamos pues para un medio continuo. Esto ya nos va dando como pistas de lo que vamos a obtener finalmente. En cuanto a caudales, estas gráficas me muestran el promedio del caudal en cada una de las, para los 100 modelos, en cada una de las escalas realizadas, en cada una de las ventanas que tomamos. Por ejemplo, para un modelo de 2 metros de lado, el promedio de los 100 modelos me dio 0.2 metros cúbicos día en dirección X ocasionado por un gradiente en esa misma dirección. ¿Cierto? Entonces, estos dos me hablan son las componentes principales de caudal, o sea, los caudales generados en la dirección del gradiente. Estos son los que me representan los caudales en la dirección contraria. Como dije ahorita, pues si esto fuera un medio isotrópico, perdón, homogéneo, se nos irían a cero o serían cero, pero nunca lo hacen, ¿cierto? Siempre hay unas componentes de caudal en la dirección contraria, que esto se debe pues, a la propia heterogeneidad que tiene este tipo de medios. Bueno, aquí lo que tratamos de relacionar, pues, o de relacionar, por ejemplo, para los esquistos, era cómo era el flujo en una dirección con respecto a la otra. Entonces, acá tenemos la relación entre el caudal horizontal y el caudal vertical. Para el esquisto, por ejemplo, vemos que esa relación es mayor que 1. Eso quiere decir que el caudal en la vertical es mayor que el de la horizontal. Y así para los otros. Esta relación es un indicativo de la anisotropía del sistema fracturado. Si vemos que hay dependencia de la orientación también, o sea, no solamente hay heterogeneidad, sino anisotropía. Y esto lo vamos a verificar ahorita más tarde rotando los modelos, verificando que hay unas direcciones preferenciales en las cuales nos den unos caudales y por tanto unas permeabilidades mayores. Finalmente llegamos acá a la estimación de la permeabilidad equivalente. Teníamos este modelo, este es el modelo de las fracturas, con las condiciones de frontera que le impusimos. Cuando analizamos esto como si fuera un continuo, podemos derivar todas las componentes del tensor de permeabilidades, ¿cierto? Que son estas que están aquí abajo. KXX, KXY, KYY y KYX. Entonces, lo que nos interesaba a nosotros era verificar que el tensor tiene estas propiedades, perdón, que la conductividad tiene estas propiedades tensoriales y que efectivamente, a medida que yo voy tomando más área, se me van comportando esencialmente continuo u homogénea. Este es el resultado que tenemos para cada una de las permeabilidades pues, en las direcciones dadas. Por ejemplo, en la superior sería la permeabilidad en dirección horizontal debido a un gradiente en la misma dirección. Vemos que para las escalas muy pequeñas hay muchas variaciones. Cada uno de estos puntos representa uno de los modelos que se probaron, en este caso para la Cornubiana. Entonces, a la escala más pequeña, que es 0.5, vemos que existen variaciones muy grandes en las permeabilidades, incluso muy cercanas a cero, o sea, sí existen unas configuraciones tales que en estas escalas no me conducen agua o me conduce muy poquita, y hay otras en las que me conduce bastante. Puede ser porque la orientación coincidió con la dirección del gradiente, por ejemplo, y todo el agua se fue por ahí. Acá vemos mucha variación y vemos que a medida que se avanza en el área de trabajo, ya vamos tomando áreas más grandes, todos estos siguen siendo los mismos 100 modelos, sí se tiende pues como a tener unas variaciones más pequeñas en las permeabilidades. Lo mismo
para el otro componente, que es la permeabilidad en dirección vertical con gradiente en la misma dirección, también en Y. Aquí vemos que efectivamente también empezamos a obtener, a medida que avanzamos, unas permeabilidades más homogéneas, ¿cierto? Se tiende a estabilizar el valor de la permeabilidad. También observamos lo mismo para los otros dos componentes, los componentes contrarios, el XY y el YX. Vemos que disminuyen, tienden a cero, o sea, en escalas muy pequeñas tenemos valores muy altos de permeabilidad, incluso comparables con los de las direcciones principales, o sea, las direcciones en las que puse el gradiente, pero a medida que tenemos modelos más grandes, pues además de que se van poniendo más homogéneos, pues la variación va disminuyendo, también se van acercando más hacia el cero. Es como lo que esperamos de un medio homogéneo. Este es el resultado pues, más importante en cuanto a la permeabilidad. Bueno, entonces, ya cómo vamos a calificar si varían o no varían, no queremos que sea pues como una calificación subjetiva, sino que utilizamos para esto el coeficiente de variación, que lo que me hace es que me relaciona el promedio con la desviación estándar, es este de acá, y me dice, por ejemplo, para la cornubiana, el coeficiente de variación para la permeabilidad en X debido a un gradiente en X, empieza a ser inferior al 15% para modelos por encima de 10 metros de lado, o sea, de 100 metros cuadrados en términos de área. Es decir, que si yo quiero, pues, por ejemplo, modelarlo 5 metros, un modelo de 5 metros, un afloramiento, no lo podría hacer asumiéndolo como un medio poroso equivalente, como un continuo, porque ya tenemos que los diferentes cambios en las fracturas pueden incidir muchísimo en el valor de la permeabilidad. Mientras que en escalas por encima de estas, ya obtenemos que las variaciones son más pequeñas, ¿cierto? Entonces aquí lo comparamos con un 15%, con un 10%. Bueno, ya lo otro que quedaba por verificar era cómo son las propiedades tensoriales de esta permeabilidad y si al rotar el modelo, como lo vemos en este caso, obtenemos una elipse, ¿cierto? Al rotar el modelo yo debería obtener una elipse que me muestra efectivamente cómo se comporta el tensor. Estos son los resultados que tuvimos para distintas unidades geológicas, para los esquistos, la cornubiana y los hipoabisales. Tenemos un eje mayor, por ejemplo, para los esquistos, que es en esta dirección, es decir, en esta dirección obtenemos una permeabilidad mayor, o sea, cuando le damos el gradiente en esa dirección lo obtenemos mayor, porque como las fracturas realmente sí vienen de unas funciones de distribución de probabilidad reales, nos están diciendo que en esa dirección las fracturas tienden a ser más conductoras. Lo mismo en la cornubiana y en los hipoabisales. Esto lo hicimos solamente pues, para la escala que ya comprobamos que teníamos propiedades de volumen elemental de referencia que eran alrededor de 9-10 metros. Bueno, aquí calificamos para cada uno de los posibles volúmenes que determinamos, el que calculábamos con el coeficiente de variación menor a 15%, que eran estos, el que calculamos con un coeficiente de variación menor al 10%, y como nos daba el ajuste de la teórica, del tensor teórico que podemos obtener con el que calculamos por modelación. Nos daba, por ejemplo, que para bajar solamente 5% el coeficiente de variación, teníamos que casi que doblarnos en el área, ¿cierto? Teníamos que pasar de 9 a 16 metros de lado. Entonces, considerábamos que en esta escala que teníamos aquí ya era suficiente para decir que estábamos en el volumen elemental a partir del cual podemos asimilar el medio fracturado como un medio poroso equivalente. Entonces, finalmente, ese es el resultado que obtuvimos.
Para cada una de las unidades geológicas en esa área obtuvimos el volumen elemental de referencia y unos ajustes pues, de cuánto era la coeficiente de variación, tanto de cada una de las componentes principales del tensor y la calificación pues, de cómo se ajusta la elipse teórica con la elipse simulada numéricamente. Y este es el tensor finalmente que tenemos de permeabilidad. Tenemos, pues como hicimos la modelación completa, tenemos la posibilidad de no solamente encontrar los dos componentes en X y en Y, sino los contrarios e incluso darle una incertidumbre, ¿cierto? Cada una de las componentes, porque teníamos suficientes datos para hacerlo, teníamos 100. Y estas son las caracterizaciones de los tensores. Aquí tenemos K1 sería el eje mayor, o sea, hacia dónde va la permeabilidad mayor. K2 es la contraria, por ejemplo, para los esquistos, cuando tenemos el gradiente 23 grados, perdón, respecto a la horizontal, es donde obtenemos la mayor permeabilidad. La permeabilidad mayor que es de 6.10 por 10, 6.10 por 10 a la menos 6 metros por segundo. Y así para cada una de las unidades geológicas que componen el área. Entonces, a partir de todo de toda esta simulación matemática, lo que pudimos probar es que efectivamente las 4 unidades geológicas que componen esta área pueden ser asimiladas a un medio poroso equivalente. Retomando la pregunta que di al principio, ¿es válido utilizar las ecuaciones tradicionales en este tipo de medios? Pues la respuesta es sí, pero depende de la escala. Y aquí vemos que en este caso tenemos pues unas escalas bastante trabajables. Si quisiéramos hacer una modelación numérica, podríamos pensar en utilizar un software que utilice las ecuaciones pues, continuas de medio poroso. Sí, esa es como básicamente la conclusión fuerte del trabajo. Y no, espero haber sido claro y quedo acá pendiente de cualquier pregunta que de pronto tengan. Hola, Rubencho, bueno, volví. Muchas gracias, Rubén, por la presentación. Un tema supremamente interesante. Y bueno, vamos a abrir entonces un espacio de preguntas. Si quieren van pidiendo la palabra y las van haciendo. Vamos habilitando micrófonos o las pueden ir escribiendo en el chat y yo procedo a leerlas. No sé, ¿alguna pregunta? Rubén, una pregunta de la profesora Marcela Jaramillo. Sí, claro. Ella dice, ¿podrías por favor recordarme cuál fue tu hipótesis de trabajo? Después de formular la pregunta inicial, ¿cuál fue la hipótesis? Es que no recuerdo si lo dijiste. Isabel, dame un segundo, nos contesta Rubén esta pregunta y te doy paso, ¿listo? Y a la Shal también. El profesor Carlos Mulano también. Ténganme, vamos en orden. ¿Listo? Listo. Entonces, primero, ¿cuál era la hipótesis con la que trabajamos? La pregunta de Marce es específicamente cuál fue la hipótesis, sí. Sí, la hipótesis que nosotros trabajamos es que existía una escala a partir de la cual podíamos modelar el medio fracturado como un medio continuo. Listo. Bueno, Isabel Restrepo, si quieres puedes habilitar tu micrófono y hacer la pregunta. Para que nos escuchemos y nos acompañemos en este encierro. Dale, dale. Hola Rubén, bueno, primero que todo felicitarte por el trabajo, me parece muy bien desarrollado y muy bien sustentado. Quiero saber si te entendí, pues una de tus análisis concluyó que a medida que se cambia la escala,
se puede tener como punto de partida que la permeabilidad disminuye eh, en función de la escala. ¿Esa conclusión es válida? No, la conclusión es que a partir de cierta escala, los componentes principales del tensor, que son Kx, X y Ky, permanecen constantes, ¿cierto? Que es más o menos lo que pasaría si el medio fuera homogéneo. Las otras dos componentes, que son Kyx y Kxy, que lo que me dicen es la capacidad que tiene el medio para conducir el agua en otra dirección cuando le meto un gradiente en una dirección determinada, esas son las que deben tender a cero, ¿cierto? Porque eso lo que quiere decir es que el agua se va a distribuir de acuerdo a la dirección en la que yo le doy el gradiente, ¿cierto? Esa es una hipótesis, o así es que se trabaja en el tema del asimilándolo como un medio continuo. Cuando yo tengo un medio poroso y lo asimilo como un medio continuo, pues lo que estoy diciendo es que el agua se distribuirá en la dirección del máximo del gradiente que le implique. En este caso nosotros vimos que existen unas componentes de ese tensor que son distintas a cero y que son muy altas en escalas muy bajitas. Es decir, yo puedo tener un caso en el que inyecto un flujo en dirección X, pero la disposición de las fracturas es tal que lo que hace es que el flujo se me va casi todo en dirección Y me sale por las otras dos fronteras, no por la de frente. Ahí, eso es un efecto muy fuerte de la heterogeneidad del medio. Mientras que cuando ya tengo unas escalas muy grandes, casi que todo el caudal que sale por la frontera opuesta, que es lo que pasaría en un medio homogéneo. Listo. Yo te quería hacer esa primera pregunta para hacerte esta segunda pregunta. Digamos que normalmente cuando se hacen estos modelos numéricos de flujo subterráneo, uno de los propósitos por los cuales se desarrollan es porque muchas veces estamos interesados en conocer el efecto que va a tener, por ejemplo, la infraestructura minera, llámese galerías subterráneas y túneles, el efecto que esa infraestructura va a tener sobre las líneas de flujo regional y las líneas de flujo locales. Entonces, Sí. nosotros pues hemos hecho varios modelamientos, hemos hecho modelamientos en medio fracturados y en medio no fracturados, y lo que hemos encontrado, y de ahí la pregunta te la quiero enfocar así, es que el medio poroso equivalente se puede quedar limitado para poder representar el efecto que va a haber ya a escala local que generan los túneles y la infraestructura minera sobre ese sistema regional. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, a partir de todos estos análisis que desarrollaste, ¿cómo entonces se podría incorporar en esas hipótesis de trabajo el análisis sobre los efectos y que los efectos que se calculen sean los más reales a lo que verdaderamente va a ocurrir en el sistema del macizo rocoso una vez aparezcan los túneles y la infraestructura minera? Ok. Sí, pues efectivamente una limitación muy grande del enfoque de medio poroso equivalente es que él no es capaz de capturar toda la heterogeneidad que tiene el medio real. Y de hecho, ese es el salto que se da, ¿cierto? Es lo que yo estoy sacrificando. Yo estoy sacrificando pasarme un medio continuo, estoy sacrificando la heterogeneidad que tengo. Como te decía ahorita, por ejemplo, acá para un medio fracturado podemos obtener que en direcciones opuestas a donde yo le estoy inyectando el gradiente va flujo. Eso, pues en un medio poroso o cuando se le aplican por las ecuaciones del continuo, no sucede, pues esa no es la hipótesis que sucede ahí. Entonces vemos que si hay una deficiencia, sobre todo cuando uno trabaja con escalas muy pequeñas, cuando uno está ya en escalas locales, porque, por ejemplo, mira que dio que se alcanzaba un coeficiente de variación menor al 10% en escalas de más o menos 16 metros de lado, eso ya es bastante grande. Entonces, es decir, cuando yo estoy trabajando en esas escalas que podría ser fácilmente la zona de influencia de un túnel, yo ya no puedo utilizar este enfoque para simular pues, estos efectos, ¿cierto? Ya tengo que ir más hacia un modelo que tenga en cuenta toda esa heterogeneidad, porque si no, pues voy a tener problemas. Esto lo que nos dice básicamente es que esto sirve, o sea, el medio poroso equivalente funciona
para un enfoque regional, pues para yo mirar más o menos hacia dónde se van las líneas de flujo a una escala regional. Ya cuando yo voy a mirar efectos locales, ya sí hay un problema pues con dar ese salto, y efectivamente esta es la hipótesis, que cuando tengo unas escalas muy pequeñas, pues no voy a poder dar el salto porque pequeñas variaciones, muy pequeñas incluso, en las orientaciones, por ejemplo, me pueden dar unos resultados completamente diferentes. Entonces, sí, pues básicamente ese es el resultado, que cuando uno tiene, pues a la escala local, este tipo de poroso equivalente es bastante, pues bastante desaconsejable. O sea, obviamente uno lo puede hacer y por limitaciones muchas veces es lo que hace, pero tiene que tener muy en cuenta que, que pueden haber efectos que yo no estoy viendo porque precisamente le boté la heterogeneidad. Listo, gracias. Gracias a ti. Bueno, Rubén, por acá hay otra pregunta de la Shal Gibbons. ¿Quieres hacerla o la leo? Puedes activar tu micrófono si quieres. No, tú puedes leerlo, está bien, sí. Listo. La pregunta es, ¿cómo se relacionó el K estimado con el K calculado de los ensayos Lujon? Sí daban muy similares, pero pues, en órdenes de magnitud, obviamente, no los valores, pero sí eran muy similares, sobre todo para los ensayos Lujon que quedaban en la parte más alta, ¿cierto? Teníamos una serie de ensayos Lujon, pues en partes poco profundas, unos en partes muy profundas. Efectivamente, como estamos utilizando datos de afloramientos, tenemos pues como la zona más fracturada arriba, uno espera que hacia profundidad tenga las aberturas un poquito, pues sea más cerradas y tenga de hecho menos ocurrencia de fracturamiento. Entonces sí nos daba similares los órdenes de magnitud, pero a los demás arriba, ¿cierto? A los que quedaban más superficiales, a los que eran muy profundos, pues sí daban órdenes de magnitud pues más bajitos que los que nosotros estimamos. Listo, por acá hay otra pregunta del profesor Carlos Molano. Profe, ¿la quiere hacer o la leo? Bueno, buenas tardes. No, felicitaciones a Rubén, excelente trabajo y veo también mucha aplicación práctica, que siempre el problema es cuando nos vemos enfrentados a pocos datos, ¿no? Ajá. Y una de las, no es que sepa yo mucho de medios fracturados y bueno, desde la época del profesor Witherspoon, que tiene algunos algoritmos, pero siempre pues los geólogos pueden mapear la longitud de algunas familias, en fin, sé que hoy hay escáneres que los hacen en forma más automática, pero siempre es la profundidad de la fractura, ¿no? Que tú tienes un afloramiento en un túnel y bueno, que va muy ligada a una de las preguntas anteriores, si está rellena la fractura, ¿qué tanto me afecta, no? Eso es, digamos, más una pregunta de qué hacer, ¿no? En esos casos, ¿no? Si tú has investigado algo o en tus modelos, en fin. Sí, claro. Pues efectivamente, digamos que una limitación muy grande cuando trabajamos con estos medios fracturados es la cantidad de información. O sea, totalmente. Incluso, pues este trabajo tiene una cantidad de información pues, considerable, pero tiene muchas limitaciones también. Por ejemplo, esa que se mencionaba al principio, pues que usted mencionaba, los rellenos de las fracturas. Entonces, uno puede observar una cosa en afloramiento, pero no sabemos en profundidad qué está pasando, ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros utilizamos el tema de los luyones como medida indirecta de las aperturas. Pero sí, o sea, la limitación más grande en este tipo de medios es la información pues, base, son los datos. Cuando uno se enfrenta pues como a un proyecto que tenga muy poquita información, que la caracterización sea pues muy deficiente, en el que no tenga como suficientes datos para hablar estadísticamente, porque pues, para yo generar todas estas estadísticas tengo que tener mucha información, pues
lo más recomendable ahí es plantear el planteamiento de escenarios, y el planteamiento de escenarios desde el punto de vista pues, desfavorables, desde el punto de vista de afectación, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos una falla en una zona A, no sabemos si realmente se ha generado un relleno en esta falla. La geología nos puede decir mucho de eso, dependiendo de la mineralogía, todo esto, y el tipo de movimiento, pues podemos intuir si hubo o no relleno de las fracturas, pero hay muchísima incertidumbre. Entonces, pues el llamado en ese tipo de casos en los que no tengamos información, no tengamos datos precisamente de la falla como está, por ejemplo, no la hayamos podido perforar, no hayamos podido ver nada, sería asumir construir escenarios y asumir pues, los escenarios más inconvenientes desde el punto de vista de afectación. Que realmente, si uno no tiene la información, es lo mejor que puede hacer. Gracias. Gracias a usted. Gracias, profe. Bueno, hay una pregunta de Ignacio Quiroga. No sé si sigues por ahí, ¿la quieres hacer o la leo? La voy a leer. Entonces dice, ¿cómo afectaría el mismo estudio si se considerara el relleno de las fracturas? Yo creo que ¿sí me escucharon? Qué pena. Sí, ¿cómo afectaría el relleno de las fracturas? Bueno, entonces, si fuéramos a considerar el relleno de las fracturas, pues primero que todo, la limitación sería tener la información, ¿cierto? Tendría que tener yo toda la información de rellenos, cómo eso se distribuye espacialmente, si es correlacionable con alguna de las familias, digamos, tendría que hacer un análisis estadístico muchísimo más detallado en ese caso, y además tendría que tener información de las propiedades de permeabilidad, pues, o sea, básicamente porosidad, por ejemplo, del relleno, ¿cierto? Porque ya el modelo de placas paralelas planas, pues, sigue siendo aplicable, solamente que tendría que estar afectado por una permeabilidad del relleno dado ahí, que está ahí, ¿cierto? Puede ser muy bajito, tanto que la haga casi impermeable, podría ser muy alto si es una arena, o incluso si está vacía, pues no iría afectado. Pero sí, o sea, sería en el modelo de placas paralelas, introducirle adicionalmente el tema del relleno con la permeabilidad pues, que usted tendría. Ahí sí tenemos que asumirlo como medio poroso. Y ya, pues sí, obviamente una clasificación estadística muy cuidadosa, porque tendríamos que mirar si estos rellenos son correlacionables con alguna otra de las características de las fracturas, porque puede que no todas tengan el mismo. Listo, hay una pregunta de Ernesto Marchand. No sé si sigue por ahí, si de pronto quiere hacerla. Bueno, entonces procedo a leer. Dice, hola Rubén, muy buena charla, saludos desde Chile. Una consulta, ¿algún libro o artículo donde se pueda averiguar un extenso de modelamiento de acuíferos fracturados o texto, información de acuíferos fracturados? Y otra, ¿este procedimiento es aplicable a acuíferos kársticos? Gracias. Listo, bueno, la primera, sí existe mucha bibliografía, pues sí existe bibliografía, aunque pues básicamente en el tema de modelamiento, lo que se hace es, dependiendo de la escala, se llega a un poroso equivalente o se modelan estas fracturas discretas. Yo tengo mucha bibliografía, la bibliografía que utilicé aquí en la tesis. Si querés, pues, no sé, me puedes dejar el correo y te puedo compartir pues algunas cosas y compartirte pues, cosas que tenga y cosas que digamos te puedo reseñar. Porque sí, pues sí existe una buena cantidad de información, porque es un campo de estudio muy amplio, sobre todo últimamente se ha ampliado mucho. Digamos que el auge grande de este tema de estudio fue debido a que los residuos nucleares en la generación, pues cuando hacen generación de energía a partir de energía nuclear, esos residuos los tendían a almacenar
en medios subterráneos, en rocas ígneas o metamórficas, asumiendo que no había ningún problema. Y lo que se encontró era que sí, que efectivamente se distribuía el agua, digo el agua no, los residuos, por los medios. Entonces eso motivó mucho esta investigación, este tipo de investigaciones, este tipo de modelamientos, y sí los hay, ¿cierto? Bueno, y la otra pregunta era para medios kársticos. Entonces, cuando tenemos las discontinuidades en los medios kársticos son muchísimo más, pues de una escala mucho mayor, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí los efectos que tiene los CARS dentro de la distribución del agua en el medio fracturado, pues es bastante alta. Entonces, tendríamos un volumen elemental muchísimo más alto si lo que queremos es asimilar el medio kárstico como un continuo, ¿cierto? Porque incluso pues estructuras kársticas son las cuevas, que son unas estructuras muy grandes que pueden condicionar totalmente el flujo. Entonces, digamos que no es tan aplicable para medios kársticos. Para medios kársticos lo que se aconseja son modelos de doble porosidad, es decir, se asume la roca como, pues, puede ser como pues, la roca que está fracturada, pero que no es kárstica, sino el fracturamiento normal, como un poroso, y ya las estructuras kársticas sí deben ser tratadas de manera independiente, porque son muy influyentes. Bueno, por acá tenemos otra pregunta de Breiner, nuestro pasado expositor, que dice: Rubén, felicitaciones, excelente trabajo y presentación. ¿Crees que con datos medidos de caudal de infiltración a través de las fracturas se podría reforzar el análisis, o con la información de las pruebas Luyon incorporadas es suficiente? Ok. Pues lo ideal, digamos, para nosotros poder hablar del volumen elemental de referencia sería poder hacer ensayos de campo, ¿cierto? De coger una masa rocosa, inyectarle, pues, someterla pues a las condiciones de frontera pues que diseñamos, y mirar qué obtenemos. La cosa es que pues eso es bastante complejo, ¿cierto? Digamos que por eso tenemos que recurrir a la modelación numérica, que la modelación numérica es la que nos va, es como auxiliar en cuanto a ese tema logístico. Lo que pasa es que el tema con las aberturas son muy sensibles. Estamos hablando, pues, por ejemplo, de todo lo que hemos hablado, del tema de rellenos, el tema, pues, realmente de la variación de las aberturas, porque la realidad es que no son constantes siempre. El tema de la rugosidad, que es muy importante. Cuando uno trabaja pues ya a escalas muy pequeñas, ya de flujo a través de la fractura, la rugosidad pues tiene un factor ahí preponderante, porque es una fuente de turbulencia. No podemos utilizar pues datos laminares. Pero yo pienso que para la primera aproximación que estábamos buscando, la incorporación de esta medición indirecta con los luyones pues es suficiente. Yo he leído mucho que hacen este tema de aberturas con algunos epóxicos, incluso con rayos láser. Ellos son capaces de determinar cómo son las rugosidades, y realmente son capaces de medir las aberturas. Pero dada pues como la limitación que teníamos en cuanto a esto, pues me parece que la incorporación de esa abertura a partir de los luyones es una muy buena opción. Perfecto. Por acá hay otra pregunta de la Charles Gibbons. Yo la voy a leer, ¿cierto? ¿La anisotropía de las permeabilidades fueron dominadas por una familia de fracturas o se trabajaron de forma independiente? A ver, ¿me la vuelves a leer, por favor? Claro que sí. Él pregunta sobre la anisotropía. Entonces, si la Ajá. anisotropía de las permeabilidades fue dominante por alguna familia de fracturas, o fueron independientes, o se trabajaron, interpreto yo, de forma independiente. No, cada modelo que se generaba, pues se generaban fracturas de todas las familias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo,
Los hipoavisales tenían 4 familias, sí, familias en el sentido estadístico, como dice ahorita la observación, tenían 4 y generamos fracturas de esas cuatro familias, ¿cierto? Al principio, cuando obteníamos tantas variaciones en las escalas más pequeñas, no quedaba claro si era por alguna familia en particular. De hecho, el medio está suficientemente fracturado para que no fuera por ninguna de ellas, sino como por la conectividad que tenían. Ya cuando teníamos las escalas más grandes, pues el efecto conjunto de todas las fracturas contribuía a que se mantuviera homogénea la permeabilidad. Sin embargo, cuando rotamos los modelos y hicimos la simulación de flujo en distintas direcciones, obtuvimos que sí era muy consistente, que sí era muy consistente y que realmente tenía propiedades tensoriales, es decir, que generaba pues como esa elipse que tenía un eje donde la permeabilidad era mayor. Entonces sí es muy probable que ese eje en particular sí se relacione con alguna de las familias estructurales, ¿cierto? Por ejemplo, una que sea muy dominante y que tenga mucha orientación en la dirección de ese eje puede conducir más agua hacia allá, pero fue un análisis que no se hizo, pues no relacioné estos ejes de permeabilidad con la orientación de las familias. Gracias, Rubén. Hay otra tesis, o otras tesis, diría yo. Bueno, y hay una pregunta de Wilber Manrique, dice que Rubén, excelente explicación. Mi pregunta es si se podría combinar ambos datos de conductividad hidráulica, la encontrada estadísticamente para todo el macizo y la conductividad hidráulica para una fractura que se haya detectado y medido con los ensayos Lujon. Ok, sí, o sea, una limitación de los ensayos Lujon es que los ensayos Lujon generalmente miden son unos tramos completos pues sí, de perforación, ¿cierto? Entonces, muchas veces pues pues en ese tramo pueden haber 10, 15 fracturas con distintas orientaciones y con distintas aberturas, por ejemplo, ¿cierto? Solamente que yo cuando lo saqué, pues asumí que todas iban a tener la misma. Pero entonces, el ensayo Lujon tiene esa limitación y también tiene la limitación que el ensayo Lujon es un ensayo de sitio, ¿cierto? Digamos que efectivamente la permeabilidad que a mí me dé el ensayo Lujon es de esa zona en particular. La ventaja de la permeabilidad pues, calculada así estadísticamente es que yo tengo la seguridad que al tener cambios, variaciones en las orientaciones y en las persistencias, pero pues obviamente todo siempre manteniéndose dentro de las mismas distribuciones de probabilidad, o sea, pues al tener varios medios equivalentes, voy a tener la permeabilidad va a ser similar, ¿cierto? O sea, nada me garantiza, por ejemplo, que el resultado de Lujon no es uno de esos datos que están hacia la izquierda de las gráficas donde se ve mucha variación. Puede que yo en el ensayo Lujon haya encontrado la fractura conductora, ¿cierto? La que es, pues porque puede que la haya, ¿cierto? O puede que yo esté ensayando un tramo que sea muy sano y que realmente pues, me da una permeabilidad súper bajita, porque nada más tengo dos fracturas muy poco abiertas, por ejemplo. Entonces, la ventaja de este cálculo estadístico es que me da como más seguridad. Pues sí, precisamente tiene ese sentido estadístico, mientras que el Lujon, digamos que tiene mucha más incertidumbre y es pues, un punto dado, es algo muy específico. Pero sí, pues realmente nosotros lo que hacemos cuando trabajamos hidrogeología utilizamos los datos de las pruebas de permeabilidad. Es muy raro pues llegar como a este tipo de trabajo. Así que entre más valores tengamos a distintas profundidades y las podamos analizar pues como estadísticamente, es mucho más robusto pues que un dato puntual.
Listo. Bueno, Rubencho, no, por acá Isabel nos dejó un comentario y es que para el compañero que preguntó sobre la bibliografía, y es que la tesis de doctorado del profesor Oscar Álvarez Villa tiene mucha información. Acá me comprometo a tratar de contactar a Oscar a ver si de pronto nos dicta una charla, que su tesis de doctorado es un trabajo súper lindo, a la charla a la cual los invitaré. Rubencho, muchas gracias. Es un placer siempre escucharte. Es para mí una felicidad muy grande ver tanta gente en estas charlas. Hoy alcanzamos 85 personas. Realmente es un área del conocimiento que estamos tratando, siempre hemos tratado de fortalecer, pero bueno, aprovechando este tiempo de cuarentena en que parece con muchas comillas que tenemos un poco más de tiempo, pues ver tanta participación es maravilloso. Les agradezco mucho por dejarnos los datos en la lista. La idea es usar los correos para repartirles la información de las charlas y estarlos invitando a los eventos. Acá veo una última pregunta que no había visto y es de Iván Cárdenas Añasco y nos pregunta cómo influyen las fallas locales en el sistema hidrogeológico que ha realizado. Listo, con esta, Rubencho, creo que procedemos luego a despedirnos. Las fallas locales. Bueno, entonces, este tipo de análisis sí tendría en cuenta, digamos, fallas locales a escala de afloramiento, muy distinto de fallas regionales, ¿cierto? Y eso sí fue algo que no hice hincapié, pues porque una falla regional, que es más una zona de fallas, ¿cierto? No tienden a ser planos, sino que es como una zona, digamos que eso ya es algo que se debe trabajar diferente. Se debe trabajar diferente porque son unas zonas que son o con mucha permeabilidad o con poquita permeabilidad, dependiendo de los rellenos que tengan, el mecanismo de movimiento que hayan tenido. Esas son aparte. Las fallas locales como tal, a escala pues, de afloramiento, sí están dentro pues, del trabajo, porque indistintamente del mecanismo que tuvieran para su formación, todas se incluyeron dentro del análisis como una discontinuidad. Listo, Rubén, mil gracias por tu respuesta. Nuevamente te agradezco mucho. A todos los que siguen aquí, muchas gracias. Feliz tarde. Y bueno, siempre será un placer volver a vernos por estos medios y a escucharnos. Rubencho, mil gracias. Bueno, nada, muchas gracias a vos y pues a todas las personas que se aguantaron este ladrillazo. No, eso está bien. Esa es la investigación. Hermoso este trabajo. Bueno, gracias a todos. Feliz tarde y que se cuiden mucho. Espero que todos estén muy aliviaditos. Lo debía haber dicho al principio. Saludos. Listo, pues. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Chao a todos.